María, mujer universal, mujer de todos los tiempos. Sí, María es mujer universal, mujer de todos los tiempos, por ser continente y por ser contenido. Por ser continente, por contener. Y por lo que hay dentro de ella como contenido. Especialmente es mujer universal y de todos los tiempos, por ser continente del hombre universal, el Hijo de Dios entre nosotros, ni más ni menos que del Hijo de Dios en la tierra. Pero la Virgen es contenido, porque es nuestro icono, nuestro modelo, nuestra referencia y, como vamos a ver, mucho más. Mujer universal. Fijémonos en algunos aspectos que podrían ser hasta anecdóticos. El nombre de María. ¿Cuántas de los que están aquí, cuántas mujeres le han robado el nombre a la Virgen María? Fíjense cuántas mujeres llevan el nombre de María. Es el nombre más universal. María del Carmen, María Guadalupe, María. Hasta en algunos países existe, por ejemplo, el nombre de Jesús María, José María. El nombre. ¿Quién es la mujer, hablando en estadísticas, que es más representada? Imágenes, esculturas, pinturas, iconos. Ahora, cuando venía de mi casa, me fijé en unas cuantas plazas que tienen la imagen de la Virgen María. ¿Cuántos templos dedicados a ella? ¿Cuánto aparece en la literatura, en el cine? Las hermosas composiciones musicales. ¿Quién no se ha elevado al cielo escuchando el Ave María de Schubert, por ejemplo? Tenemos también hasta ciudades y pueblos y calles con su nombre. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuántas ciudades capitales solo de América tienen el nombre de la Virgen? Asunción, del Paraguay, la capital del país. Santa María de los Buenos Aires. Nuestra Señora de Guatemala, del país y de la capital. Nuestra Señora de Bogotá, asunta al cielo. Fíjese, por ejemplo, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, Nuestra Señora de Los Ángeles. Nuestra Señora de la Paz. Hay capitales con el nombre de la Virgen María. La Virgen María está representada por doquier. Si nos fijamos solamente
Pensemos también en las advocaciones. Hay pueblos, ciudades que tienen su advocación propia, ¿verdad? Un hecho muy significativo. Las catedrales, que son las sedes de los obispos, suelen tener el nombre de la Virgen. ¿Cuál es una de las catedrales más famosas y artísticamente de las primeras? Pensemos Notre Dame de París. Las catedrales tenían la advocación de la Virgen. Los grandes monasterios, no digamos ya tantos, cientos de monasterios del Císter, todos, absolutamente todos, estaban dedicados a la Virgen. Y así podríamos seguir indicando mucho más. Pero centrémonos en el primer punto. La Virgen es la mujer más universal y de todos los tiempos, porque es mujer del pasado, del presente y del futuro. Ella sí, en sí, engloba las tres categorías, en el pasado, en el presente, y lo seguirá siendo en el futuro, hasta el último día de nuestra historia. Mujer de todos los tiempos, como ya hemos dicho, en primer lugar, por ser un continente. Por cierto, ¿cómo se llamaba la primera carabela que llegó a América? Santa María. De la Virgen María se dice nunquam satis en latín. Nunca podremos hablar lo suficiente. Y es verdad. ¿Y por qué? Porque ella fue el seno donde el niño, hijo de Dios, fue concebido, creció y de ella nació. La carne que revistió a Jesús es la carne de la Virgen María. Y una carne virginal. El Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la carne de una mujer de nuestra raza. La mujer que revistió de carne al Hijo de Dios. Nunca una madre se pareció tanto a su hijo, ¿verdad? Las madres presumen de que los hijos se parecen a ellas. Los padres dicen que a ellos, aunque sea en una oreja. Pero aquí, nunca una madre se pareció tanto a su hijo. Y si el Hijo es el universal, el centro de la historia, el que marca el ritmo antes y después, Dios que entra en el espacio y en el tiempo, lo hace a través de una mujer. Lo hace a través de una mujer. El Hijo de Dios se encarnó varón, pero nació virginalmente de la carne de una mujer. María, por tanto, es mujer de todos los tiempos porque es el telescopio y el microscopio del Redentor. ¿Queremos ver la grandeza del Hijo? La vemos a través de María.
Queremos ver lo inmenso del Hijo a través del telescopio que es María. Queremos entrar en el corazón, en lo sutil, en la gracia profunda del Hijo. Lo tenemos que mirar a través de este microscopio que es la Virgen María. La Virgen María, mujer. Ella va a reunir algo inaudito. Es virgen y es madre. Única. Es virgen y es madre. Y es madre de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y si el Hijo trasciende el tiempo porque es Dios, pensemos que nuestro cuerpo, por la gracia de Dios, será transfigurado, glorificado. No tendremos los roles que ya tenemos aquí. Allá entre nosotros, la Josefina no le va a decir a su Pepe, cariño, esposo. ¿Verdad que no? Porque allí ya no hay, seremos como ángeles. Pero hay una excepción. Jesús le seguirá diciendo a la Virgen, madre. Porque es madre en la carne del Hijo de Dios. No solo es mujer de todos los tiempos, es mujer de toda la eternidad. Como mujer, es ante todo una mujer escuchante, orante, oferente, actuante, religada y religadora. Fijémonos en los rasgos universales de estos aspectos, que no son todos. Escuchar. ¿Qué es lo que nos hace realmente universales? Es decir, de todos y para todos, escuchar. El que escucha a un hombre, varón, mujer, escucha a toda humanidad. Tenemos que aprender este gran don y esta virtud. La tenemos que tener interiorizada profundamente. Escuchar. ¿Y por qué la destaco? Porque si hay algo que hace Dios con nosotros, ¿qué es? Además de aguantarnos, escucharnos. Piensen ustedes en su propia oración. Cuando ustedes están en la oración, ¿cuánto tiempo? Y no solo le digo a las mujeres, que dicen que hablan 6 veces más que los hombres. ¿Cuánto tiempo ustedes hablan a Dios? Y de ese tiempo, ¿cuánto le escuchan? ¿Cuánto? María da esta virtud para toda la humanidad. Tenemos que imitar a Dios Padre escuchando. Y escuchar a Dios para escuchar a la humanidad. María escuchó la voz interior de Dios. Y al escuchar la voz interior de Dios, se capacitó para escuchar la voz de toda la humanidad. Les pregunto a ustedes, después de Dios,
¿Quién es la que tiene más trabajo para escuchar a la humanidad? No crean que en el cielo hay jubilación. Aprovecho para los que están aquí, ya con juventud acumulada, como dicen, para recordar que la jubilación se termina en esta tierra, ¿eh? En la vida eterna no hay jubilación, porque donde se ama y hay comunión de los santos. Pero fijémonos en este detalle. María es la mujer más universal a la que cada día acude más la humanidad. Piensen, ¿cuántos oran cada día o a la Virgen o con la Virgen? Increíble, ¿no? ¿Cuántas peticiones, cuántas súplicas? María es una mujer universal escuchante y viene escuchando a la humanidad desde hace 2000 años y la seguirá escuchando. Nosotros tenemos que aprender esto de la Virgen María, ser escuchantes universales. Orante. La Virgen María es orante universal. ¿Cuántos miles de millones oran con la Virgen María? De la mano de la Virgen María. ¿Cuánta gente acompañada de esta oración maternal? La Virgen María es una compañera orante de la humanidad. La Virgen María es oferente. Ofrecer, dar, entregar nos hace universales. Díganme, ¿qué es lo que nos vamos a llevar ante la presencia de Dios? ¿La tarjeta de crédito? ¿El auto? ¿Qué nos vamos a llevar? Lo que hemos dado. No nos vamos a llevar lo que retenemos, porque se va a quedar aquí. Recuerden que las funerarias no tienen camión de mudanzas. Lo que nos vamos a llevar es lo que hemos dado. Y miren ustedes, cuando una persona habla de su vida, normalmente se eleva cuando di cuenta el bien que ha hecho a la gente que ha ayudado. ¿No es así? ¿Cuánta gente tiene para agradecer a esta mujer universal? Tenemos que aprender de ella a ser oferentes universales. La Virgen María no se ocupó de su hijo. Es madre del Hijo y madre de toda la humanidad. Nosotros tenemos que aprender que no solo tenemos que ocuparnos de nuestras cosas o de nuestros seres queridos. ¿Quién es el que tiene un corazón más grande? ¿Quién es el que tiene un alma más extendida? ¿Es el que se ocupa solo de los suyos? ¿No? ¿El que se ocupa solo de los suyos? Recuerdo una vez que fui a un cumpleaños de un muchachito. Qué manera de haber juguetes y juguetes y esto y lo otro, ¿no? Y se me ocurrió decir a los papás, ¿y ustedes disponen, tienen recursos, de un aporte? Y vivían cerca de un centro de niños paralíticos cerebrales. ¿Aportan algo cada mes al centro que está a unas cuadras de su casa? No. Tener aquí el niño que tiene 10 camiones de juegos, que ya no sabe ni dónde, y ustedes no son capaces de dar un peso, $1,
a un centro de niños paralíticos cerebrales. María es mujer universal porque como nos tiene como hijos, nos recuerda que toda humanidad es nuestra destinataria. Y María es mujer universal porque es una mujer religada a Dios y religante. Todo lo de Dios es no solo universal, es imperecedero, porque es espíritu. Todo lo de Dios superará el espacio y el tiempo. Como mujer María es una mujer religada, ligada a Dios. Pero no es solo una mujer religada, es que nos religa. Porque todo que se dice de la madre, ¿de quién se dice? Del hijo. ¿Pensamos inmediatamente en la madre? Pensamos en el hijo. Oramos a nuestra madre, inmediatamente nuestra oración sabemos que es a Dios. María es una mujer religadora universal. Todo de ella remite a Dios. Por eso no se puede concebir una espiritualidad cristiana sin una espiritualidad mariana. Por el hecho de que no podemos ignorar a la madre del Hijo de Dios. Como hemos dicho, a la madre que revistió de carne al Hijo de Dios. María, mujer. Y pensemos que estamos diciendo mujer de en aquel entonces. Y cómo ha sido también considerada la mujer en la historia. Quiero retomar el hecho que dije antes de las catedrales. Los que hayan conocido, por ejemplo, una catedral gótica, uno se queda boquiabierto, ¿verdad? Más de 100 metros, ¿eh? ¿No? Esos arcos, esas naves. ¿Y por qué a todas las catedrales desde la Edad Media y gótica le ponían el nombre de la Virgen? Precisamente para destacar el papel de la mujer en la historia. Y en la historia universal. Pensemos en la Virgen de Guadalupe. Miren qué significativo cuando era el asunto del trato de los indios, ¿verdad? Justo, esto solo es intuición femenina, justo ¿a quién se aparece la Virgen María? ¿A quién? A un indio. A un indio. Recuerden cuando Cister puebla Europa, ¿no? Con el tema de la agricultura, el progreso, las bibliotecas monacales, todo monasterio, hemos dicho, llevaba el nombre de la Virgen María, en un momento que las mujeres ni se les daba a leer ni a escribir. María es mujer universal y es mujer de todos los tiempos, por mujer, por madre, y porque ella es un referente de las 3 virtudes cardinales: la fe, el amor y la esperanza. ¿De qué tenemos que ser ricos todos y cada uno de nosotros? ¿De qué tenemos que ser ricos? De fe, de amor y de esperanza. María no es una mujer de fe, es la fe hecha mujer. María es la fe hecha mujer. Celano, el primer biógrafo de San
Francisco comenta, escribe, que San Francisco aprovechaba cualquier momento para orar. Incluso cuando estaba en medio de multitudes, se retiraba, se recogía, cerraba los ojos. Y comenta Celano, no es que fuera un hombre de oración, es que la oración se había hecho hombre. Pues aquí nosotros tenemos que decir, la fe se hizo mujer. Cuando querramos ver cualquier aspecto, en grande y en pequeño, de lo que es la fe, cómo vivir la fe, tiene un nombre de carne, y es María. El amor. Ahora vamos a ver que esta mujer es hecha madre de toda la humanidad en un parto de sufrimiento, junto a la cruz. De la esperanza. Y lo vamos a desarrollar porque esta es una mujer a quien le matan a su hijo, horas de agonía delante de ella. Y vamos a ver qué es lo que hace después. Se muere con un hijo muerto. María es mujer de todos los tiempos porque es mujer de servicio. El que sirve supera el espacio y el tiempo. ¿Se han fijado que el que hace gestos y acciones de servicio supera espacio, fronteras, se convierte en una persona universal? ¿No es así? Antes hemos mencionado a San Francisco, San Juan de Dios, San Camilo, Madre Teresa. ¿Por qué la Madre Teresa es tan universal? ¿Por qué? Por servir. ¿Y cuál es el mayor servicio que se puede hacer a la humanidad? A ver. ¿Cuál es el mejor servicio que se puede hacer a un pueblo? ¿Cuál es el mejor servicio que se puede hacer a una persona? Darle a Dios. El anuncio de la buena noticia. Ser un espejo de Dios. María es mujer universal porque dio el mayor tesoro que se puede dar a cualquier pueblo, nación, de cualquier. No es la tecnología, no es un invento, no es un descubrimiento, no. Es dar a Dios mismo. Nosotros tenemos que aprender esta universalidad de la Virgen María, ser icono de Dios. Que el que nos vea, vea a Dios. Que seamos siempre capaces de entregar Dios a los demás. María es mujer de todos los tiempos porque sirve, porque fue servidora. Y San Lucas lo dice con una expresión muy llamativa. Aquí está la esclava del Señor. Recuerden que en aquel tiempo el esclavo era 100% disponible para su amo. La Virgen María, por propia voluntad, dice, en mi vida yo no soy mi proyecto. En mi vida Dios es mi proyecto. Por eso es mujer universal. Porque nos da lo mejor, a Dios mismo. Mujer de todos los tiempos, porque ella tiene en sí algo que la humanidad debe hacer y hace, alabar. La alabanza. ¿Qué ha hecho la Iglesia durante 2000 años? Alabar. ¿Puede haber una oración sin alabanza?
sin agradecimiento. Proclama mi alma la grandeza de Dios. María es mujer universal porque nos enseña a orar. María es mujer universal porque nos enseña a agradecer, porque nos enseña a alabar. María es mujer universal porque nos enseña la auténtica oración, ahora vamos a ver, en los momentos incluso más hasta crueles. María es una mujer de meditación, meditar. Las personas que no meditan terminan siendo materialistas. Las personas que no contemplan terminan siendo materialistas. El alma que no contempla, no medita, se empobrece. María meditaba todas las cosas en su corazón. Y María es mujer universal porque había que proponérselo al Papa. Había que nombrarla ¿qué? Un título que todavía no se le ha dado. ¿Cuál es? Doctora de la Iglesia. Doctora de la Iglesia. Por cierto, la primera doctora de la Iglesia es la doctora de mi pueblo, Santa Teresa de Jesús, que está enterrada en mi pueblo. Doctora de la Iglesia. Es madre de la Iglesia, ¿no? ¿Y por qué doctora de la Iglesia? En la fe, lo que más cuesta es cuando llega la prueba, el sufrimiento, el descalabro, la enfermedad, la agonía y la muerte. ¿Por qué María es doctora de la Iglesia? Porque nos hace introducir en el corazón del Evangelio de su Hijo sufriente, muerto y resucitado. Nunca debemos perder de vista esto. María es una mujer y una madre de un hijo que es el Hijo de Dios, pero de un Hijo de Dios que sufre. ¿Y le hace sufrir quién? La humanidad. Madre de un Hijo de Dios que no muere de viejo, ni muere en una cama, ni atendido. Muere en una cruz. Y María es doctora por ser madre de un hijo resucitado. Detengámonos brevemente en este aspecto que la hace universal. Recordamos lo que se llama el niño perdido en el templo, 12 años, ¿verdad? ¿Y cómo termina ese relato? María meditaba todas las cosas en su corazón. Y ahora les pregunto yo a ustedes, ¿y qué meditaba en su corazón? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas eran? ¿Un asunto doméstico de que el niño se había quedado en el templo? No. Recuerden que en el Evangelio de San Lucas esas son las primeras palabras de Jesús. ¿Por qué me buscaban? No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Y ese texto es tan importante porque para los antiguos lo que uno era de niño es lo que iba a ser de grande. Y el niño sube a Jerusalén. Todo el Evangelio de San Lucas es una subida hacia Jerusalén. ¿Y qué le pasa a Jesús en Jerusalén? ¿Qué hace? Predica y predica en el templo.
igual que cuando estuvo hace 2 años con los doctores de la ley. Pero sucede algo. ¿Cuál es? Que Jesús, a sus 33 años, se pierde en Jerusalén. ¿Se pierde en qué sentido? Muerto. Desaparecido de la vida. Enterrado 3 días. Y al 3er día aparece, resucita. Lo que sucede en esa escena es un anticipo de lo que va a ser toda la vida. Dicho de otra manera, María, doctora de la Iglesia, es decir, aquella que ve la ciencia de Dios, que nosotros no vemos, ahí sabe que ese hijo va a tener ¿qué? Una muerte, una persecución. Y que va a aparecer. Y María medita las cosas en su corazón. ¿Cuáles son esas meditaciones profundas? ¿Y por qué me detengo en esto? Y lo comento en relación a la universalidad de la mujer de todos los tiempos. Porque lo que más cuesta de la fe es unir la fe con el mal, la fe con el sufrimiento, la fe con la enfermedad, la fe con el pecado, la fe con la injusticia, la fe con la muerte. ¿Cuántas personas dicen, ¿dónde está Dios en esta injusticia? ¿Cómo es posible que muera un niño? ¿Cómo pasan estas cosas? Dios no me escuchó, Dios no escuchó mi oración. ¿Cuánta gente se amarga, protesta, reniega, se resiente y se aleja? ¿No es así? ¿Quién pasó por todo eso? La Virgen María. Y lo pasó, atención, no con ella, con lo que duele más todavía. ¿Con quién? Con su único hijo. ¿Cuántos padres o madres no darían su vida literalmente para que un hijo no se muriera? ¿No es así? La entregarían. La Virgen tiene que vivir este misterio, porque es un auténtico misterio del mal en el mundo, de la injusticia, del pecado, de la muerte de los inocentes, que haya un conflicto como los que estamos viendo ahora, que sean los niños desnutridos y hasta muertos, ¿no? Y eso sea con su Hijo, que es el Hijo de Dios. Las cuestiones más profundas de nuestra fe las vivió en carne propia la Virgen María. Nosotros, cuando pasamos por estas circunstancias, tenemos que fijarnos en el Hijo de Dios, le hemos dicho, que sufrió, murió y resucitó. ¿Sí? Pero muchos incluso dicen, bueno, era el Hijo de Dios. Como Dios Padre ya se las sabe todas, dice, ahí tienen a la madre del Hijo de Dios. María es mujer universal porque es doctora de la Iglesia en las cuestiones más profundas de la fe. Y María es mujer, es madre, pero María es compañera. María es amiga. María va con nosotros. María es mujer, madre, amiga, intercesora. Es compañera de vida. Miren, antes mencioné a Santa Teresa. Santa Teresa, cuando murió su mamá, ¿qué hizo con 13 años? Se fue a la ermita ¿de quién? De la Virgen. ¿Y qué le dijo? A partir de hoy tú serás mi madre.
Cuando murió mi mamá yo tenía los mismos años, soy el 9º, ella era la 9ª, Santa Teresa, que como digo está enterrada en mi pueblo. Y yo fui a la capilla de mi pueblo y le dije, desde ahora tú seguirás siendo mi madre. La Virgen María es la mujer que acompaña a los hijos en los momentos más difíciles de todos los tiempos. Y es mujer, madre, y madre universal, insisto, desde un parto de sufrimiento. Cuando Jesús la hace madre de toda la humanidad. Cuando la hace madre universal. ¿Cuándo? Ahí, a los pies de la cruz. En el parto doloroso de la muerte de su Hijo a este mundo y del nacimiento al cielo. La Virgen es nuestra madre desde el sufrimiento. La Virgen es mujer universal porque ella vive lo que han vivido miles y millones de hombres, el martirio, la injusticia. ¿Cuál ha sido la mayor injusticia que ha hecho el hombre en el mundo? Matar al Hijo de Dios. ¿Y cuál es la mayor injusticia que hacemos cada uno de nosotros? El pecado, una ofensa universal. El pecado. María es la madre, la amiga, la compañera de toda la gente mártir en la humanidad. Mártir por la fe, mártir por la libertad, mártir por la justicia. Es una mujer que atrae de estas realidades, hecha mujer en el tiempo. María es una mujer, madre, amiga, compañera, intercesora, y no solo es intercesora, tiene un imán universal, como que, aún en nuestra fe, como uno que la siente más cerca de nosotros, ¿no es así? Y para que se rían un poco les voy a contar una anécdota que escribió Varela en uno de sus libros. O sea, había una mujer solterona que no encontraba novio. Y por más que hacía, no encontraba novio. Así que se lo pedía al Señor, y no aparecía el novio. Y un día, ¿qué dijo? Se lo voy a pedir ¿a quién? A la madre, ¿no? Y se fue allí ante una imagen donde estaba la Virgen con el niño, porque la Virgen siempre ¿con quién tiene que estar? Con el niño, ¿no? Y le decía, Virgen Santa, concédeme un novio que me voy a quedar solterona para vestir santos, concédeme un novio. Y nada. Y lo hacía primero en silencio. Y ya al final gritaba, ¿no? Y el sacristán ya no sabía cómo hacer. ¿Qué se le ocurrió un día al monaguillo? Ponerse debajo. Muy bonito. Y cuando la mujer dijo, concédeme un novio, ¿qué hizo el monaguillo? Cambió la voz y dijo, te quedarás soltera para toda la vida. Pero aquella mujer, ¿qué dijo? Niño Jesús, haz el favor de callarte que estoy hablando con tu madre. Pues esta, que es una anécdota, por supuesto que quien escucha, nadie mejor que el Señor, demuestra esta cercanía, esta ternura. La ternura es lo más universal, ¿verdad? Y quiero concluir con este aspecto. María es mujer de la esperanza.
Necesitamos la fe, el amor. Pero ¿qué hacemos sin esperanza? Pero están de acuerdo conmigo que hoy al mundo le falta sobre todo esperanza. Esperanza en los jóvenes, esperanza en los adultos, en los matrimonios. Esperanza. Esperanza. Esperanza de que hay un horizonte y esperanza de que hay un porvenir, ¿no? María junto a la cruz, toda su vida. Fíjese que le tocó uno de los momentos de la historia más duros, ¿no? De esclavitud, de desprecio, de desconsideración de la mujer, de colonización del pueblo de Israel. Y ahí la Virgen fluye como esperanza, como esperanza. Pero hay un aspecto que no podemos mencionar, y claro, la Virgen María, nunca una madre se pareció tanto a su hijo. Tiene el don de la universalidad, ¿por qué? Primero, concebida sin pecado original, inmaculada. ¿Qué es lo que el corazón profundo de un hombre, de una mujer quiere? La santidad. La santidad. ¿Cuál es el único fracaso en esta vida? Lo hemos dicho en ocasiones anteriores. El no vivir y el no morir santamente. María, mujer inmaculada. Pero María es mujer asunta al cielo. María es la mujer que nos recuerda a toda la humanidad que tenemos una misión de eternidad, trascendente, de glorificación, de resurrección. María asunta al cielo. Que tenemos que ser los mejores ciudadanos de la tierra y que tenemos que ser los mejores ciudadanos del cielo. Y María, que nos recuerda, el Hijo asciende. María es asunta. Un hombre entra en el cielo, pero es que ha entrado también una mujer, con toda su esencia, mujer, madre, amiga, ciudadana, plenamente glorificada en el Hijo. Lo que nosotros tenemos que ser, nuestro referente, Dios nos lo ha dado en un alma y en una carne que se llama la Virgen María. Les comento también, ya concluyo, que nosotros, uno de mis trabajos es la pastoral del duelo, ¿no? Y miren, esta cercanía, esta universalidad de la Virgen María llega a uno de los momentos más sensibles de la humanidad, como es ¿cuál? La muerte de seres queridos y especialmente la muerte de un hijo, y de un hijo único. ¿Quién pasó por eso? La Virgen María. Nosotros la decimos Nuestra Señora del Buen Duelo. Cuando un hombre o una mujer se muere, se le muere un hijo. ¿Quién tiene como referente? ¿En quién tiene que poner la mirada? En María. En María. Y en una mujer, madre, que no se muere con su hijo muerto. El gran mensaje universal es este. Uno no se puede morir con su hijo, ni siquiera muerto. María no vivió para un hijo muerto, vivió para un hijo resucitado. Es icono de la resurrección. Miren ustedes cuántas personas creyentes, de iglesia, de comunión, muere un ser querido y ¿cómo se quedan? Mustios, mustias. No levantan cabeza.
¿A quién hay que ponerle como referente? Y no solo como referente, como compañero, como ternura, con quién desahogarse. Recuerden que la humanidad se desahoga sobre todo con la Madre de Dios. Y aunque decía que terminaba, todavía me queda otra cosa. Algo que es absolutamente universal. ¿Qué es lo que necesita el mundo de hoy? Perdón y reconciliación. Esta es una asignatura. Ese perdón, esa unidad, esa reconciliación, no solo entre países y pueblos, matrimonios, familias, padres, hijos. María es una mujer al que le matan a su hijo, el mejor hijo del mundo, delante de ella, horas de agonía, es el Hijo de Dios y los verdugos están al lado. ¿Qué hace esta mujer? Las palabras de Jesús, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen, son también palabras estas. Madre, porque estaban matando al Hijo de Dios. ¿Y a quién estaban crucificando? Al Hijo de María. Madre, perdónalos que no saben lo que hacen. Están matando a tu Hijo. ¿Qué hace la Virgen con la humanidad que mata a su Hijo? Perdona, es reconciliadora, se hace madre universal. Y con los discípulos de Jesús que niegan, lo abandonan, ¿qué hace la Virgen María? Se pone en oración. Es la mujer de todos los tiempos, la mujer universal y la mujer más íntima dentro también de nuestro corazón. ¿Por qué? Primero porque es mujer y después porque es continente de Dios y es contenido de Dios mismo.